Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: «Sí, quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El estar cerca del Señor, el escuchar su palabra, y no solamente escucharla, llevarla a la práctica, nos humaniza a todos, nos hace más personas, nos hace mejores ciudadanos, nos hace mejor familia, nos hace mejores profesionales, nos hace mejores políticos o mejores gobernantes. La palabra de Dios, cuando la escuchamos, como decíamos en la oración, con un corazón recto y sincero, nos va cambiando para bien. En la palabra de Dios que hoy hemos aquí escuchado, hay una frase del apóstol San Pablo en la segunda lectura que nos vamos a detener en ello. Dice San Pablo: «Sin buscar mi propio interés, sino el de los demás». No estoy buscando mi propio interés, sino el de los demás. En el siglo V, VI, hubo un obispo muy famoso que está considerado no solamente como patrimonio de la Iglesia, sino como patrimonio de la humanidad, que ha tenido una gran influencia en la formación de la cultura cristiana y lo que denominamos la cultura occidental. Y este gran obispo, que era del norte de África, fue San Agustín. San Agustín era un ciudadano del Imperio Romano y San Agustín, en la época que le tocó a él vivir, sobre todo ya al final de su vida, se fue dando cuenta, porque ya se manifestaba abiertamente, que el Imperio Romano, que había dominado todo el mundo entonces conocido, se estaba derrumbando, estaba en camino de desaparecer. Se había perdido el prestigio del imperio, el imperio había perdido su fuerza y los pueblos bárbaros, a los cuales habían podido contener más allá de los límites del imperio, habían, diríamos, como roto las defensas y se estaban infiltrando en los dominios del Imperio Romano y por consiguiente diríamos que el Imperio Romano estaba agonizando. Aquello que había sido un gran poder
se estaba totalmente desmoronando. Se desmoronaba militarmente y se estaba desmoronando también política y socialmente. Y San Agustín comienza a pensar: ¿qué es lo que ha pasado entre nosotros? ¿Qué es lo que le ha pasado al imperio para que haya perdido toda su identidad, haya perdido su fuerza y se esté deshaciendo? Y la respuesta la da él en el famoso libro que se titula La ciudad de Dios. Y entonces dice San Agustín: lo que ha pasado entre nosotros, y es la causa de todo lo que estamos viviendo, es, como dice aquí San Pablo, que el amor de sí mismo, de cada uno, y el olvido de los demás, el amor a sí mismo y el olvido de los demás, que ha abundado en el imperio, nos ha llevado a construir la ciudad del diablo. Esta es la explicación. Nos ha llevado a construir la ciudad del diablo, donde la justicia se ha perdido, donde la convivencia se ha deshecho, donde la sociedad está totalmente desorientada y se está moviendo sin saber hacia dónde, donde el poder económico también está quebrado y el poder militar, porque entre nosotros ha abundado eso, el amor a sí mismo de cada uno, de la mayoría, y el olvido de los demás. Esto es lo que dice San Agustín, y lamentablemente esto es lo que hay que decir tantas veces. El amor a uno mismo y el olvido de los demás produce la ciudad del diablo. Y como contrapartida frente a esto, San Agustín dice también: y el olvido de uno mismo y el amor a los demás produce la sociedad o la ciudad de Dios. El olvido de uno mismo y el amor a los demás. Traducido al lenguaje actual, si lo escribiera hoy San Agustín, diría: el que cada uno piense en sí mismo, el que cada uno piense en sus intereses, en sus egoísmos, en sus conveniencias, y se olvide del bien común, y se olvide del bien del pueblo, y se olvide del bien de la nación, nos conduce a crear la ciudad del diablo, la sociedad del diablo. Y cuando se piensa únicamente uno en sí mismo, en la familia, y yo como miembro de un hogar y miembro de una familia, pienso únicamente en mí mismo, pienso únicamente en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me conviene, en lo que a mí me agrada, en lo que a mí me satisface, y me olvido del amor a los demás, del hogar, esa familia entra en crisis, esa familia se desintegra, esa familia, diríamos en lenguaje de San Agustín, se la ha llevado el diablo. Y cuando como sociedad cada uno piensa en sí mismo, y yo pienso en mí mismo, y yo soy político y pienso en mí mismo, y yo soy político y pienso en mi proyecto personal, y pienso únicamente en mi partido, y pienso únicamente en ascender, y me olvido del pueblo, y me olvido de amar a los demás, tenemos ahí un cáncer en la política, tenemos ahí una lepra en nuestra convivencia, y un cáncer y una política que nos mata todo. Nos mata la política, nos mata la convivencia, nos matan las asociaciones, nos mata
tendríamos que decir tantas veces, perdonen, si alguien se siente ofendido, nos mata tantas veces la mud, el pensar cada uno en sí mismo, el pensar cada uno en su proyecto, el pensar cada uno en escalar, el pensar cada uno en satisfacer sus deseos, nos arruina totalmente. Y cuando yo como profesional o profesional de la justicia o como abogado o como fiscal o como juez, únicamente pienso en mí mismo, únicamente me amo a mí mismo y pienso únicamente en lo que puedo ganar, en lo que puedo recibir, en el negocio económico que puede ser tan rentable, y no pienso en los demás, y no pienso en el bien de las personas, y no pienso en el bien común, y no pienso en el bien de la sociedad, a la justicia la estamos arruinando. Y entonces la justicia, que tendría que contribuir a crear la ciudad de Dios, la sociedad de Dios, termina siendo un elemento que contribuye a crear la sociedad del diablo. Esto es lo que nos dice San Agustín, y esto es lo que explica tantas veces tantos problemas de convivencia, problemas políticos, problemas sociales, problemas económicos, problemas de gobierno, problemas de oposición, problemas en los hogares, problemas en el ejercicio de las distintas profesiones. Esto es lo que lo explica. Y esta es la última razón y la razón más profunda de por qué las cosas entre nosotros, tendríamos que decir, que han llegado a donde han llegado, porque ha habido mucho amor de cada uno a sí mismo, ha habido mucho amor en los que gobiernan a sí mismos, ha habido mucho amor en los políticos a sí mismos, ha habido mucho amor en toda clase de profesionales a sí mismos. Y cuando uno, repitiendo otra vez a San Agustín, se ama a sí mismo y se olvida de los demás, se desintegra la sociedad, se corrompe la política, se destruye la convivencia, se arruina económicamente el país, se deshacen las familias, entran en crisis los matrimonios, se deshacen los noviazgos, mueren las amistades. El amor a uno mismo y el olvido de los demás nos lleva a este tipo de degeneración. Por eso, lo que dice San Pablo, no he estado y no estoy pensando en mi propio interés, sino el de los demás, que no es ni más ni menos que lo que hizo Jesús. Y lo que estamos diciendo aquí esta tarde es producto de mirar a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Nos dice San Pablo también en una de sus cartas. Renunciando a su condición de Dios, renunciando a su categoría divina, renunciando, diríamos, a su bienestar, renunciando a su poder, dejando de pensar en sí mismo y pensando en el bien de la humanidad, nos dice San Pablo, se humilló por amor a nosotros para salvarnos. La solución, por consiguiente, de todos los problemas fundamentalmente está en que nos amemos menos cada uno a nosotros mismos, en que nos miremos menos cada uno a nosotros mismos y amemos más a los demás. Y por eso les decía que la palabra de Dios hoy hace referencia a esto,
cuando la escuchamos con un corazón limpio y un corazón sincero y recto e intentamos que nos dirija en nuestra vida, la palabra de Dios nos humaniza. La palabra de Dios nos hace más personas. La palabra de Dios nos hace más hombres o más mujeres. La palabra de Dios nos hace más familia. La palabra de Dios nos hace más país. La palabra de Dios hace que nuestra realidad pueda ir cambiando para mejor. Nos ponemos ahora de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentamos ahora al Señor nuestras peticiones.